Qué gusto compartir con todos ustedes, amigos, que una vez nos permiten llegar hasta la comodidad de sus hogares, que nos permiten llevarles consejos de salud. Hoy compartiendo con todos ustedes desde la Perla del Septentrión. Estamos en Matagalpa, específicamente en el Café Boreal, disfrutando de una deliciosa taza de café de Matagalpa. Y estamos con la doctora Tamara Ruiz. Ella es diabetóloga y le damos la más cordial de las bienvenidas, doctora, a este lugar tan hermoso. Bienvenida. Muchísimas gracias. Estoy contenta y agradecida con ustedes por brindarme este tiempo para poder ir hacia ustedes, la población, enseñarles un poquito de cómo tenemos que cuidarnos y a la vez qué tipo de enfermedades nosotros nos afrontamos día a día en nuestra comunidad, podríamos decirlo, igual en la parte del casco urbano. Justamente, y las gracias son para usted, doctora, así como a todos los doctores que sábado a sábado están con nosotros en el programa Los Investigadores Médicos, porque la intención es que la gente allá en casita, el pueblo nicaragüense, se entere de cómo cuidar su salud, de cómo cuidarse a sí mismo, de cómo cuidar a los niños, al adulto mayor, a las personas que están a nuestro alrededor. Y pues justamente vamos a hablar de un tema muy interesante en donde la doctora va pues a darnos los mejores consejos, que es el cuidado de los pacientes diabéticos, el cuidado con relación a nuestros niveles glicémicos, y vamos a arrancar hablando de la resistencia a la insulina, que es un tema que en programas anteriores hemos mencionado, pero que no nos vamos a cansar de presentar porque de allí radican muchos padecimientos más que pueden llegar a ser lesivos. Doctora Tamara, ¿qué es la resistencia a la insulina? Tenemos que la resistencia a la insulina es un déficit a nivel de lo que es el páncreas para producir lo que es la insulina. Recordemos que esta nosotros la producimos prácticamente natural. Ahora, ¿qué es lo que acontece cuando esto presenta un déficit? Nosotros comenzamos a presentar cierta sintomatología y enfermedades que nos conllevan a un largo plazo a tener enfermedades crónicas que a su vez nos provocan sintomatologías irreversibles. Tomando en cuenta esto, que tenemos lo que es la diabetes mellitus, que comúnmente en nuestra población le llamamos azúcar. Entonces, ¿qué sucede con esto? Nuestra población en general sabemos que es el azúcar, pero muchas veces no sabemos cómo tratarla. De igual manera, ¿qué exámenes podríamos hacernos y cómo y cuándo acudir con el médico? Eso es bastante importante porque los niveles glicémicos dejan una huella, dejan un registro. ¿Qué diagnóstico utilizan ustedes o cuál es el método diagnóstico, mejor dicho, que ustedes utilizan para poder decir este paciente es diabético o este paciente es prediabético? Correcto. Nosotros hacemos una serie de exámenes en sangre. De inicio hacemos la glicemia en ayuna. Esta tomando en cuenta que su rango normal es de 60 a 110. Mayor de ello lo tenemos como prediabético. Pero ojo, tenemos en cuenta que el paciente, cuando nosotros enviamos el examen, ya se hace una preparación previa. En esto nos dicen, hoy no voy a cenar y mañana voy a salir excelente en el examen. Pero aquí surge algo bastante controversial, porque ahí nos mienten a nosotros como médicos y igual al paciente él mismo. Entonces, para despejar cualquier duda, nosotros enviamos un examen que se llama hemoglobina glucosilada. Su rango tiene que ser menor de 5.5% hasta 7. En todo caso, esto nos da contribución a decir si el paciente es prediabético o diabético como tal. Fantástico, doctora, bastante interesante. Y estas preguntas se las voy haciendo porque ustedes como profesionales de la salud saben lo que pasa en el organismo de los seres humanos. Nosotros como ciudadanos de a pie no sabemos qué es lo que está sucediendo. Y voy a hacerle una pregunta que ha sido un mito en la población nicaragüense durante siempre. Lo pongo desde este punto de vista, es que fulanito de tal se le dio un susto y de ahí resultó diabético. ¿Es cierto esto o es más pegado a los hábitos, a la dieta y a los malos hábitos, mejor dicho? De hecho, esto lo tenemos como un mito, casi una leyenda. De hecho, no existe como tal y como tal tenemos una controversia con el paciente. Porque si nosotros estamos predispuestos a asustarnos, recordemos que el día a día nosotros podemos sufrir algún accidente, una noticia mala, eso nos va a alterar algo que se llama cortisol, que esto es la hormona del estrés. Y en dado caso nosotros estaríamos predispuestos a tener diabetes desde la temprana edad. Entonces, esto se debe más que todo a un problema metabólico, donde nosotros tenemos una alimentación no tan balanceada.
Por supuesto, entonces desmitificamos que sea por susto, más es por hábitos alimenticios y falta de ejercicio, ¿verdad, doctora? Usted en este momento mencionó algo que me lleva justamente a la siguiente pregunta, que es el síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico, doctora Tamara? En el síndrome metabólico tenemos que es una alteración de múltiples factores que nos ayudan y contribuyen a que nosotros tengamos sobrepeso, con ende la obesidad, y con otros viene arrastrando otras enfermedades, entre ellas la hipertensión arterial y lo que es la diabetes. Ahora, tomen en cuenta, los pacientes que son hipertensos tienen tendencia a tener diabetes o viceversa. Entonces, con esto lo que nos provoca a la vez es tener un problema a nivel intestinal. ¿Qué es lo que pasa? Y tienen que tener mucho en cuenta. El intestino es un segundo cerebro y él trabaja de una forma tan adecuada que si ustedes no se alimentan bien o no comemos los nutrientes que necesitamos día a día, este va a trabajar de forma muy lenta, lo que provoca que nosotros nos sintamos estreñidos. En un momento pueden haber dos cosas, o estamos con diarrea o no vamos totalmente al baño. Doctora, algo que vuelvo al tema de los mitos y me encanta cómo usted lo va desmitificando y nos va explicando desde la forma clínica, de la forma científica, que no es lo que nosotros creemos. Mucha gente se autodiagnostica y resulta que ahora todos tenemos colon irritable. ¿Qué tiene que ver el colon irritable con la reacción que pueda tener el metabolismo de nuestro organismo, doctora? El colon irritable no es más que la inflamación del colon. Como repetía, o lo vamos a repetir nuevamente, si usted ingiere una cantidad exagerada de carbohidratos, hablándole que su sopita de frijoles con arrocito y cuajada más la tortilla, el organismo viene a ser más lento para procesarlo y digerirlo. Por ende, lo que es el movimiento intestinal, tomando en cuenta que parece un gusanito porque se retrae, lo que hace son cámaras de gases y a la vez las heces no van bien compactadas. Y eso que es lo que nos conlleva a tener un empanzamiento, en otros casos nos da la famosa agrura o aquella sensación de acidez. Y a su vez lo que nos provoca ir al baño es que no podamos ir al baño. Y sucede algo muy interesante, el paciente tiene que tomar laxantes, pero ahí hay un gran error. Si nosotros usamos esto, dañamos nuestra microbiota intestinal y más bien produce que nuestro intestino sea aún más lento. Y más vulnerable, ¿verdad, doctora? Muy bien, vamos a hablar de los casos que la doctora atiende en su clínica. Vamos a hablar también a través del ejemplo de algunos pacientes que han llegado con usted. Así que quédese con nosotros. Después de estos mensajes de salud, volvemos con más de los investigadores médicos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Oconex es un coadyuvante en la terapia contra el cáncer. Dentro de sus componentes se destacan varias biomoléculas como el ácido láctico, la fisetina, el muricatenol, entre algunos otros, que sinérgicamente tienen la capacidad de tener un efecto en la progresión y desarrollo de un cáncer. Y lo hacen a través de regular mecanismos que están alterados en cualquier tipo de cáncer, como la apoptosis, como la autofagia, como la proliferación celular. Oconex es beneficioso principalmente en etapas tempranas de un cáncer, etapa 1 y 2, sin embargo tiene un efecto también en etapas tardías. Oconex logra reducir los efectos de la quimio y radioterapia, por lo cual lo hace un excelente aliado en el tratamiento coadyuvante de un cáncer. Oconex es un tratamiento de 90 sobres que está dividido en 3 compartimentos. En los extremos encontraremos Oconex E, que tiene un efecto importante en la progresión y desarrollo de un cáncer, inhibiendo factores como el estrés oxidativo, como la inflamación crónica de bajo grado y algunas otras vías que se activan en el desarrollo tumoral. En el compartimento de en medio tenemos Oconex F, que básicamente a través de su formulación de antioxidantes y elementos que tienen la capacidad de mejorar el estado físico al paciente y prolongar la calidad de vida durante todo el desarrollo y tratamiento de un cáncer. Oconex es el mejor aliado en cualquier tipo y tratamiento contra el cáncer. Recuerda, visita a tu médico o visita las clínicas del Centro de Innovación Médica.
Continuamos con más de los investigadores médicos en este bloque, hablando justamente de las complicaciones que se ven más frecuentemente en clínica de la doctora Tamara Ruiz. Así que, por favor, mucha atención a todos ustedes, porque es el momento de ir apuntando, anotando, para que ustedes puedan saber si coincide alguno de sus padecimientos con una razón o motivo de consulta. Doctora, ¿cuáles son esos casos más frecuentes en su clínica? Actualmente tengo una afluencia de pacientes con problemas de insuficiencia venosa crónica, donde tengo dos casos. El primero es un varón de 54 años de edad. Este sufrió lo que fue una fractura en miembro inferior. A su vez fue tratado en su momento por médicos internistas, médicos ortopedistas, lográndose una recuperación rápida, pero pasó algo inesperado. Hubieron una éxtasis, que prácticamente es que no hay un buen retorno venoso de lo que es la sangre hacia el corazón, provocando que el paciente a nivel del tobillo comenzara a presentarse un enrojecimiento de la piel. A su vez, de ese enrojecimiento había escozor y picazón y sensación como de adormecimientos. Esto es lo que conllevó y evolucionó a una úlcera. Entonces, el paciente viene y me relata que usó medicamentos químicos, al igual que naturales, que más bien fueron abrasivos en su momento, lo que provocó que ésta se extendiera. Cuando yo vengo y nosotros iniciamos la terapia médica, que le digo, usted tiene que acatar mi orientación médica para que usted tenga un buen resultado. De lo contrario, si no complementamos el medicamento, en este caso Venum, no vamos a ver una mejoría como tal y necesito apoyarlo donde usted se deje ayudar para yo ayudarlo. Entonces, a raíz de que yo comienzo a usar este medicamento, que es muy excelente, no solamente por la parte circulatoria, sino también por la parte de la piel, porque me ayudó a regenerarla. El paciente estaba muy contento porque su cura fue en un periodo de 3 meses. Es algo excelente para mí. Entonces, ¿Y la dosis que utilizó, doctor? En este caso, el primer mes lo usamos 3 veces al día, porque era muy grave el asunto, tomando en cuenta que tenía calambres en la noche. Entonces me reflejaba. Tengo la sensación de mi pierna demasiado inflamada, como si he caminado un cerro, pero a la vez siento que me punza. Sensación como que me muerden. Entonces esta dosis la usamos adecuadamente y solamente por ese mes. Luego bajamos la dosis a 2 veces al día y ahorita, después de sus 3 meses de recuperación, la mantiene una cápsula diaria. Ya como dosis de mantenimiento. Doctora, equivocamente creemos que la insuficiencia venosa afecta solo a las mujeres. Por supuesto que la estadística dice que sí, por predisponencia genética. Pero vemos que afectó en este caso a un caballero y estoy seguro que en el caso de muchos hombres se puede dar. ¿Algún ejemplo que tengamos con alguna dama, doctora? Es correcto. Con respecto a esta paciente femenina, tiene 62 años de edad. Tomando en cuenta por la edad, también el género, también tiene otro factor que la predispone a entrar a este grupo de enfermedades, que es la multiparidad. En este caso tenía 6 hijos, 6 partos. Entonces tomemos en cuenta, como venimos hablando, que esta éxtasis, o al haber deficiencia de las venas, viene y provoca que sus venas comiencen a inflamarse y comenzamos a hablar de las famosas arañitas de color morado. De igual manera, ella me comentaba que se golpeaba en un lugar y luego todo alrededor era totalmente morado, como si fuera alguna lesión más grave. Entonces, la paciente sí tiene un poco más de tiempo. Ella tenía alrededor de 1 año del padecimiento, donde el problema en sí fue el abordaje, pero también el cuidado de ella. Tomemos en cuenta que es una paciente del campo, donde el día a día es salir, traer agua o leña. Entonces, eso sobre la recarga que ella se está dando de su peso propio, más la carga que lleva encima, la predispuso a que tuviera esta enfermedad aún más mayor. Y es difícil porque creemos, estando en el campo o estando en la casa, que el trabajo físico es actividad física y no es así. Seguramente en concomitancia con el tratamiento con Venum, usted recomienda también estilos de vida saludable, por ejemplo, una alimentación más balanceada, seguramente estilos de vida que conlleven hacer práctica de ejercicio. Así es. En todo caso, como estamos en el campo, no le puedo mandar a hacer ejercicio a un gimnasio porque no lo hay.
Entonces mandamos a hacer ejercicios que vayan enfocados en las piernas, de esta forma movilizarlas para que la sangre regrese, tenga un buen retorno, de igual manera que otros, como ustedes ya lo sabrán, nuestros espectadores, tener nuestros pies por encima acostados para que tengamos un mejor retorno, y lo que son los masajes. Entonces con ello siempre tienen que tomar en cuenta algo. Para ustedes tomar algún medicamento, primeramente tienen que acudir con su médico para saber la gravedad de este asunto y no vaya a suceder lo que me le pasó a mi paciente, que porque a mi vecina me le cayó bien este producto, a mí me va a caer mejor. Y más bien lo que hizo fue lo contrario. Entonces, a raíz de que ella viene conmigo, nuevamente yo vengo, vamos a usar Venum, que excelentemente ella dio una pronta recuperación y sin tanto, digamos, ajetreo. Y sin efectos secundarios, porque es de origen natural. Diosmina, esperidina, punicalagina y vitamina C. Doctora, quiero comentarle también, o recordarle, mejor dicho, de este paciente que usted nos mencionaba con alguna alteración en cuanto a la resistencia a la insulina y síndrome metabólico. Así es. En este paciente era un paciente de 45 años, joven. En él me comenta y me dice, soy un paciente que no tiene algún vicio, hablándole de tabaquismo o licor, pero me comenta, estoy aumentando de peso exageradamente, tengo una circunferencia abdominal bastante pronunciada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Primeramente, mandamos a hacer sus exámenes de sangre descartando que sea una diabetes, donde nos da la pauta que es prediabético. Y en lo que es el ultrasonido nos sale que su hígado está aumentado de tamaño y a la vez tiene lo que es grasa. La pauta con él fueron de dos maneras a seguir. Primero con lo que fue Diabesol y Biosilat. ¿Por qué los dos medicamentos? Diabesol me ayuda a que el paciente comience a digerir esa grasa para transformarla en energía. Y Biosilat, siendo la parte del segundo cerebro, me ayuda a que esto funcione de mayor actividad. Entonces, el paciente no solamente tuvo una recuperación con respecto a no avanzar a una diabetes, sino que también mejoró su estilo de vida, calidad tanto no solamente física, mental, sino también la parte sexual. Paciente ahorita con dosis de mantenimiento seguramente. Así es. Pues bastante interesante, doctora. Gracias por ese abordaje terapéutico con medicina que es noble para el organismo, que le va a dar la oportunidad a sus pacientes de recuperarse sin tener daños adversos. Lo que usted mencionaba, yo recalco en este bloque. No se automedique, no copie ni la dieta ni la receta de un paciente, aunque sea su hermano gemelo. Los organismos son diferentes y reaccionan de diferente forma. Lo más recomendable es que usted consulte a su médico de confianza o que si está en Estelí, vaya con la doctora Tamara a una consulta. Continúe con nosotros. Al volver tenemos a la doctora Miranda hablándonos de medicina biomolecular. Siga con los investigadores médicos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Limtox es un conjugado biomolecular que contrarresta algunos de los mecanismos celulares implicados en el desarrollo de enfermedades, tales como el estrés oxidativo, la inflamación, la oxidación de ácidos grasos, la transformación y replicación de células anormales, entre otros. Limtox es un bioregulador por excelencia que ha sido útil de forma preventiva, pero también en el desarrollo de patologías como enfermedad hepática crónica, dentro de las que destacamos la estenosis hepática, hepatitis e incluso cuadros de cirrosis. Además, en otras enfermedades, como por ejemplo enfermedades autoinmunes e incluso en el aclaramiento de algunas infecciones virales como el virus del papiloma humano. Limtox es el aliado perfecto para la desintoxicación a nivel celular, ya que este regenera, restaura, repara y modula las diferentes condiciones para que nuestras células y órganos se mantengan de manera íntegra. Dentro de los componentes de Limtox podemos mencionar el conjugado de flavonoides, principalmente el muricatenol, el ácido elágico, la fisetina y la betalaína, los cuales hacen sinergia para dar un efecto más potente tanto antioxidante, antiinflamatorio, entre otros. Además contiene glicoproteínas y proteoglucanos que nos ayudan justamente a mantener la membrana celular, lo cual permite una mayor permeabilidad y un mejor funcionamiento. Por lo tanto, Limtox es un excelente aliado para la desintoxicación de la célula.
Continuamos con más de los investigadores médicos. Lo invito a usted para que en este momento tome su celular, nos siga en nuestras redes sociales. Aparecemos como @Farmalat en Instagram y en nuestro canal también de Facebook. También nos puede buscar en YouTube, aparecemos como Los Investigadores Médicos Nicaragua, y ahí pues usted puede consultar este programa y todos los programas que se han generado, pues que llevan educación para todos ustedes en temas de salud. Me complace darle la bienvenida a la doctora Gabriela Miranda. Ella es médico y cirujano, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala y es doctora en medicina ortomolecular, egresada de la Universidad de Cambridge. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, muy contenta de estar compartiendo con todos ustedes estos temas tan importantes para la salud del pueblo nicaragüense. Y que sobre todo nos dan actualidad médica en virtud de entender qué es lo que está pasando con mi organismo, mi metabolismo, etcétera. Y siempre la invitación que vamos a hacerle: consulte a su médico, no solamente por usted, consulte por sus pacientes pediátricos, o sea, sus niños, sus adultos mayores. Doctora, hablábamos justamente de la resistencia a la insulina en el bloque anterior. ¿Cuáles son esos factores predisponentes que pueden hacer que aparezca o se dé la resistencia a la insulina en un ser humano? En estos factores predisponentes tenemos uno, lo que es antecedentes patológicos familiares, donde papá o mamá tienen lo que es su diabetes. A su vez, lo que es un síndrome metabólico, la resistencia a la insulina, la obesidad, de igual manera lo que es el no realizar ningún ejercicio físico. Muy bien, la actividad física, la alimentación y tomar productos que van a ser nobles para nuestra salud, creo que es bastante valioso. Productos como Diabesol, doctora, ¿por qué Diabesol es tan eficiente y eficaz en el tratamiento de la diabetes, la prediabetes y la resistencia a la insulina? Diabesol es un conjugado de biomoléculas perteneciente a lo que llamamos medicina biomolecular. La medicina biomolecular es la rama de la medicina que se encarga de proporcionarle a la célula los nutrientes que necesita para funcionar adecuadamente. En este caso, Diabesol está compuesto por moléculas llamadas polifenoles, de las cuales la delfinidina. La delfinidina es un polifenol que se ha estudiado ampliamente y que tiene efectos a nivel de la célula, principalmente de la célula pancreática, disminuyendo estrés oxidativo e inflamación crónica. Además de eso, participa en estos procesos de disminución de la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina, como ya lo mencionaba la doctora hace un momento, es como estartazo, este chip que hace que la célula no utilice la insulina de una forma adecuada, ¿verdad? Que no entre esta llave a esa puerta y entonces esa puerta no se pueda abrir para utilizar la glucosa de una forma adecuada. La resistencia a la insulina pues es la base, podríamos decirle, del desarrollo de muchas enfermedades metabólicas, incluso la diabetes. Diabesol pues trabaja específicamente en disminuir resistencia a la insulina. Además de eso, pues tiene ácidos grasos poliinsaturados que van a disminuir resistencia a la insulina y que van a activar un chip. A este chip le llamamos AMPK, que es como un interruptor energético básicamente que nos ayuda a disminuir siempre resistencia a la insulina. Así que, como nos damos cuenta, todas las moléculas de Diabesol están pensadas en este conjugado para trabajar esta base fundamental de las enfermedades metabólicas, que es la resistencia a la insulina. Fantástica respuesta, doctora, y ahí entendemos nosotros por qué efectivamente Diabesol tiene una acción terapéutica que es tan noble y que es tan eficiente en el tratamiento de la prediabetes, la diabetes y la resistencia a la insulina, que van ligadas, que van de la mano. Pero como padecimiento, hablar de la resistencia a la insulina o la diabetes como tal, que es con lo que nosotros en Nicaragua nos sentimos más identificados, hablar de eso es hablar de muchas patologías alrededor de, dentro de ellas la insuficiencia venosa. La doctora nos mencionaba justamente 2 casos de insuficiencia venosa, que seguramente pues tuvieron una efectividad en su tratamiento debido a también los polifenoles contenidos en Venum. ¿Qué podemos hablar de Venum, doctora? Venum es un conjugado que a mí en lo personal me gusta mucho porque tiene 2 moléculas polifenoles, diosmina, esperidina, que son polifenoles que ya hemos venido utilizando desde hace mucho tiempo para la insuficiencia venosa, porque son venotónicos. Pero además de eso, Venum contiene una molécula específica que es la punicalagina. La punicalagina es un potente antioxidante
disminuye estrés oxidativo, pero también es un potente antiinflamatorio, ¿verdad? También disminuye la inflamación crónica de bajo grado. Además de eso, la punicalagina participa a nivel del endotelio capilar de las paredes de los vasos sanguíneos, mejorando la resistencia de estos, pero también ayudando a liberar o a limpiar, por así llamarlo, de colesterol, estas paredes de vasos sanguíneos, lo que nos va a ayudar a disminuir la placa ateromatosa, que es una placa de grasa que se forma en los vasos sanguíneos y que es la culpable básicamente de que los vasos sanguíneos, las arterias específicamente, no tengan ese mínimo de flexibilidad que tienen, y que entonces cuando pasa el torrente sanguíneo, entonces no se abran o no se estiren relativamente para permitir un flujo normal. Así que Venum trabaja tanto en el paso del flujo sanguíneo adecuado a través de nuestras arterias, así como la fuerza y la flexibilidad con la que las venas van a enviar de regreso la sangre hacia el corazón. Fantástica respuesta. A mí me gusta, en algún momento usted lo mencionaba y de ahí lo aprendí justamente a poner ese ejemplo. La vena es como una manguerita de las que tenemos en casa, como una manguera con la que regamos el jardín. Cuando la tenemos nosotros, pues con el lumen necesario, la sangre fluye. Pero ¿qué pasa si nosotros agarramos esa manguerita y le ponemos el dedo cuando vamos a regar las flores? La presión aumenta, sale con mayor fuerza. Esa presión la genera la placa ateroma y la sangre ya no se irriga de buena forma. Doctora Tamara, ¿qué pasa cuando no hay una buena irrigación, no solamente en venas, en nuestras extremidades inferiores, superiores, sino en todo el organismo? En este caso, nosotros podríamos tener una complicación bastante grave, debido a que una placa de ateroma podría irse no solamente al corazón, sino también al cerebro. Entonces nos puede provocar dos graves enfermedades, lo que es la enfermedad cerebrovascular o lo que es un infarto al miocardio. Tomemos en cuenta que el infarto al miocardio o corazón, en este caso, no hay dolor. ¿Y qué es lo que conlleva si no se presentan estas dos patologías? Podemos tener una parálisis de lo que es uno de los miembros, es decir, la mitad de ello, donde podemos tener dificultad para el habla, incluso para articular lo que es la vocalización, al igual que el pensamiento. La fuerza se desvanece, pero no solamente queda allí el problema, sino que ese pequeño coágulo va, o la placa de ateroma pasa nuevamente por el torrente sanguíneo a perjudicar algo más. Entonces ahí es donde actúa Venum, ayudándome a darle una protección aún más a mi paciente para prevenir que suceda esto, es decir, ir no uno, sino dos pasos adelante de la enfermedad. Fantástico, gracias a ambas doctoras por darnos esta explicación. El tiempo se nos agota. Usted nos mencionaba Biosilat también, inulina más oligofructuosa, son prebióticos que van a mejorar su microbiota intestinal, por ende va a tener usted mejor estilo de vida también y mejores condiciones. Rápidamente, porque el tiempo se nos agota, doctora, solo invitemos a sus pacientes para que hagan su consulta. En este caso, población nicaragüense, te invito a que seas tú el que dé el primer paso para ir donde tu médico de confianza, que él indique qué vamos a hacer, qué exámenes tenemos que realizar para darte la terapia adecuada y el tratamiento donde tú salves tu vida. Muy bien, una vez más, muchas gracias, pero a ustedes, muchísimas gracias más por permitirnos llegar a sus hogares cada sábado. Nos vemos la próxima semana.